17 horas 23 minutos, y lo dijimos antes, lo dijimos en todas las redes sociales, ya está con nosotros Roberto Zuckerman y Norma López, precandidatos a concejales por la lista Frente Ciudadano por Rosario, dentro de la interna del Partido Justicialista. Roberto, Norma, gracias por venir. A ustedes, chicos. Un gusto estar acá. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Recorriendo, es la primera vez en el día que nos encontramos. Sí. Con la cantidad de actividades y recorridas y escuchar y hablar con la gente que hemos estado así. ¿Vienen de distintos barrios? Sí, de distintos lugares. Sí, yo recién vengo de Maús. Y bueno, Norma tenía otra actividad por acá, pero arrancamos. Norma arrancó a la mañana por el norte y yo arranqué por el sur. Y se encuentran en el centro. Y ahora nos encontramos en el centro. Exacto. Después vos terminaste en el oeste y Sí. yo en el sur. Sí. Así que ahora... Van por todos lados, Sí. en serio. La primer pregunta, que no es pregunta en realidad, pero lo tienen bastante complicado los precandidatos que pasan por contramano, porque tienen que presentarse, lo cual a veces es complicado que Hablar de ellos uno mismo. se presenten y digan cómo son. En tu caso, Roberto, ¿quién es Roberto Zuckerman y cómo es Roberto Zuckerman? No es que sea difícil, lo que me resulta difícil es hacerlo breve. Ah, bueno, hay un tema con los tiempos de Roberto. Vamos a hacerlo más. Pero bueno, Roberto Zuckerman, 8 de marzo del 75, mi fecha de Cristiano. nacimiento. Es Cristiano. buen tipo. Nacimiento. ¿Qué día 8, además, 8 de marzo. Día de la Día Mujer. de la mujer. Casado, con 3 hijos, Tomás de 15, mi esposa Alejandra, estamos casados, va a ser 17 años, Tomás tiene 15, Abril tiene 13 y Clara tiene 10. Tenemos también una perrita que se llama Greta. Y bueno, soy abogado, profesor concursado de la Facultad de Derecho Constitucional. Me gusta mucho lo que hago. Realmente tengo una gran vocación por lo público. Por eso me dediqué desde el derecho a estudiar Derecho Constitucional, porque estudiar constitucional es estudiar el Estado, estudiar Sí. la política, estudiar el gobierno. Y bueno, tendría que parecer muchas cosas, pero me parece que me gusta mucho el deporte, la vida hacia el aire libre, soy muy Bien. deportista, soy obsesivo, Y le cedes tengo un montón de defectos. le cedes parte de tu tiempo de presentación a Norma para que también Norma, Se presente. y claro, se pueda presentar y nos pueda decir quién es y cómo es Norma López. Sí, por supuesto. Bueno, soy Norma Caballero. López. No, perdón. No, contá todo. Pues si Bueno, va a contar eso sobre lo- la... Decí que tu segundo nombre es Beatriz. Norma Beatriz. Mi segundo nombre es, No ocultes es esas Beatriz. cosas. Te digo que tengo 2 nombres de reinas y princesas. Por lo tanto, ¿Es cierto? Está Bien. bien. no pueden decir nada. Guarda. Guarda, soy mamá de María Luz, que tiene 26 años, y Juan Ignacio, que tiene 21. Ambos estudian, a veces trabajan. Y soy periodista, estudié en la universidad pública, hice la primaria y la secundaria también en escuelas públicas, en Barrio Godoy y después en el Urquiza. Para los deportes soy OJ totalmente. Me gusta mucho lo que hago también, la verdad que me gusta mucho escuchar, tengo así como la gran posibilidad, y que para mí resulta una felicidad, de haber encontrado un punto común entre la profesión del periodismo Ujú. y la vocación política, y que es escuchar a la gente. Y estoy muy contenta de esta lista que tenemos, que encabeza Roberto, porque es una lista muy potente, una lista con mucha participación, con mucho trabajo. Esto de estar, esto que decíamos al principio, que veníamos de lugares diferentes, efectivamente, trabajamos muy bien en conjunto. Así que contenta con esta nueva etapa en la vida de la ciudad. Roberto y Norma, Sí, perdón, te quiero dale. hacerle una pregunta Perdón, a los no, dos. no sé por qué Norma no dijo una cosa muy importante en ¿Qué? la lista. Que Lo- tenemos paridad en la lista. Y que hay más mujeres que hombres en realidad. En la Nosotros lista. dijimos, nosotros nos Nos propusimos... discriminaron, Roberto. Nosotros No, viste, Se dio buena la torta. No, nos propusimos con Roberto, que con ley o sin ley nuestra lista iba a ser paritaria, y efectivamente lo cumplimos. Y además de ser paritaria, cumplimos con el uno y una En el Ah, orden. cierto. en intercalado, digamos, ¿no? Porque bueno, hay otras listas que sostienen la paridad, pero que no han podido, digamos, tener el uno y uno. Y eso no fue fácil. No. Porque imagínense que pasaba que como nuestra lista realmente no es una lista que sea nuestra con Norma, es una lista realmente de unidad con muchos sectores del peronismo, del kirchnerismo dentro de la lista, y entonces, bueno, sucedió que
nosotros nos pusimos muy firmes con el tema de la paridad. Y había sectores políticos que decían, bueno, pero queremos poner a determinada persona, un hombre, o queríamos poner una mujer. No, mirá, es hombre, mujer, hombre, Pero mujer. las candidaturas, hombre, mujer. Roberto, deben darse por género o por capacidad. No, lo que pasa es que si vos respetás la cuestión de la paridad de género, bueno, la respetás. Entonces, lo que vos tenés que hacer acuerdos con los sectores políticos, no con las personas. Entonces, vos privilegiás un sector político. Si un sector político no tiene un hombre y una mujer, el problema es del sector político, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no decimos esto de una cuestión de capacidad. Se supone que las personas que van a integrar una determinada lista tienen esa capacidad. La igualdad de género justamente lo que hace es poder promover a las mujeres, porque Una discriminación positiva, le dicen. sí, acciones positivas, está en la Constitución, el artículo 75, inciso 23, está en la igualdad de género, está en el artículo 37 de la Constitución, hay muchos tratados internacionales. Digo, esta es una cuestión que, como decía Norma, no es obligatoria, pero nosotros lo dijimos, no es por obligación, es por convicción. Y vemos que muchos hablan de paridad y después se contradicen, digo, porque lo importante, nosotros somos peronistas y decimos, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y, por ejemplo, el IFCHI está llevando a la legislatura una ley de igualdad de género y su lista de diputados nacionales no tiene igualdad de género, casi no tiene mujer en su gabinete. Digo, entonces digo, lo importante es lo que vos hacés, hacerlo. no decir Sí, ni cosas. hablar del PRO también, ¿no? Que el PRO está en las mismas condiciones. Así que... La pregunta que quería hacer es, Roberto, vos que querés volver al Consejo, Norma, vos estás en el Consejo, quería la mirada de los dos, de uno desde afuera del Consejo, cómo está funcionando actualmente, y Norma estando desde adentro. Yo quiero volver al Consejo porque la extraño a Norma. Bien. Yo pensé que había algo más dentro de 2 años, pero bueno, sabés que estoy perdido yo. No, hago el chiste porque realmente con Norma nos tenemos un gran respeto y un gran cariño. Nos conocemos ya hace muchos años, trabajamos juntos en la Cámara de Diputados de la Nación. Después nos tocó, digamos, en el caso de Norma, ser concejal, en mi caso venir como jefe de ANSES. Después, 2 años después, en 2011, tuvimos la posibilidad de compartir esta situación de ser los 2 concejales. Bueno, en el 2015 yo me fui del consejo porque terminó mi mandato y Norma continuó. Y es muy lindo porque es la primera vez que nos encuentra juntos en una elección, ¿no? Y esto para nosotros es muy bueno y hemos trabajado muchísimo juntos. Por eso cuando respondo esto un poco en broma, un poco en serio, porque en realidad lo que nos pasa, cuando nos dicen, bueno, ¿cuál sería el primer proyecto que llevaría al Consejo? ¿O por qué querés volver al Consejo? Y todo esto habla mucho de nuestro trabajo en conjunto. Es decir, nuestro trabajo, nosotros... cuando surgen los proyectos no se lo adueña uno, siempre ha sido proyectos compartidos y tenemos un equipo de trabajo compartido que fuimos conformando entre los dos y que para nosotros también es un orgullo, pues toda gente joven, profesionales jóvenes, y entonces lo que queremos es poder darle, digamos, impulso a todo lo que nos están frenando en el Consejo, que son iniciativas muy importantes para la ciudad, sobre los temas más diversos de la ciudad, pero también hacer cumplir todo lo que la municipalidad no cumple. Nosotros decimos que tanto FEIN como Hafkin, digamos, son incumplidores seriales de ordenanzas, y también es bueno, digamos, del Consejo tener más fuerza para que esas ordenanzas se cumplan. Y termino esta idea, digamos, para hablar de un proyecto que es más de Norma que mío, pero por una cuestión de que ella lo presentó cuando yo ni siquiera estaba en el Consejo, que es el de jardines maternales. Digamos, es un proyecto... Se prometió mucho en la candidatura a intendente, justamente de Hapkin, que lo nombraste recién. Sí, bueno, pero Norma había presentado el proyecto en el 2009, se lo aprobaron no hace demasiado tiempo, Hapkin prometió en el 2015 jardines maternales, nunca los hicieron, nunca los quisieron. Nosotros recordamos siempre con Norma, en el año 2014, nosotros fuimos juntos a un acto en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Palacio Pisurno, donde el ministro de la Nación en ese momento, Alberto Sileoni, presentó todo un programa de construcción de jardines maternales y playones en 2 municipios. La construcción, o sea, el gobierno nacional pagaba los edificios, la construcción de los edificios, y la ciudad de Rosario no lo quiso, FEIN no lo quiso. Entonces, esto es lo que a uno le genera a veces como, ¿cómo decirte? Una bronca, digamos, ¿no? De decir,
qué hipócritas que son, digo. Te quieren pagar los jardines, no los aceptás. Tenés el proyecto de ordenanza de norma, lo querés aprobar. Después haces campaña diciendo que vas a hacer jardines y no los haces. Digo, llega un momento de decir, loco, aflojen un poco, ¿viste? Cumplan algo. Hay un poco de celo político, ¿crees, Norma, en ese caso? De quizás no se aprueban estos proyectos o no se hacen esta obra porque vienen de un color, una bandera política distinta a la que está gobernando. Sí, más que celo político hay una discriminación y además una necesidad que tiene permanentemente el socialismo de victimizarse, ¿no? Esto de que durante todos los años, vos fíjate, a nosotros nos cuestionaban, como kirchneristas, nos cuestionaban porque había políticas de inclusión, como estas de educación, que eran nacionales, que había dinero y construcciones efectivas, como lo que relataba recién Roberto. Y las rechazaban. El plan de lectura, vos recordarás, Roberto, el plan de lecturas nacionales con edición de libros de distribución gratuita para jóvenes, para adultos, para las canchas, y las tenían en los galpones que alquilaba el Ministerio de Educación, y no los distribuían. Y ahora, y siempre se dicen que son discriminados. Ahora con el PRO se quejan, dicen que son discriminados, pero les votan todo, todo, lo que significa contra el vecino, porque la verdad que para levantar las manos juntos, socialismo y PRO, son bárbaros, ¿no? Son aliados imbatibles, porque además juntan todos los votos. Por eso es tan importante que Roberto y más compañeros y compañeros vuelvan a estar en el Consejo, porque la idea es justamente poner frenos a estas actitudes y a estas políticas que nosotros estamos convencidos que van en contra de la calidad de vida del vecino, ¿no? Y aparte, ustedes lo saben porque ocurre en el Consejo, están muy informados de lo local. El socialismo y el PRO votaron siempre juntos todo, excepto ahora el tema del endeudamiento, porque el PRO, que quiso, posicionarse como crítico del socialismo, pero ahora es un hecho, claro, y porque es un hecho absolutamente aislado. Mira, yo creo que quiero analizar una fotografía de esta semana. La fotografía es de Macri y Lifchitz en Santa Fe. Esa fotografía se la sacaron en la Sociedad Rural de Santa Fe. Es decir, y Macri no fue a hacer ninguna actividad institucional a Santa Fe, fue a apoyar a los candidatos del PRO y fue a sacarse la foto con Lifchitz. Y se la sacaron en la Sociedad Rural. Digo, hay un acuerdo del PRO con el socialismo. Después hay pirotecnia, el reclamo de la deuda, pero la verdad es que indudablemente uno de nuestras críticas muy grandes al socialismo tiene que ver con una cuestión ideológica. El socialismo, que en algún momento era algo piola, porque eran realmente progresistas, empezando por Caballero, ¿no? Eso se fue licuando, se fue disolviendo, y hace unos años atrás ya no les queda absolutamente nada de progresistas, son absolutamente conservadores. Por eso acuerdan con el PRO y no han acordado con nosotros. ¿Notás que ese cambio así desgasta un poco la gestión socialista en el último tiempo? Sí, obviamente que eso también, por un lado está el desgaste y la mala gestión, y por otro lado está la mirada hacia dónde vos apuntás las políticas. Te decíamos hoy a la mañana recorrí el barrio Belgrano Sur. En calle Viamonte, entre México y Brasil, que a una cuadra está la escuela Cosettini, está grabado si lo quieren ver en mi Facebook, lo grabé con Facebook Live hoy. Hay una cuadra que está todo roto el pavimento, toda la calle inundada, todo barro, y a 3 cuadras están remodelando toda la avenida 27 de febrero. Entonces voy a decir, está bárbaro que remodelen el 27 de febrero, lo digo en el mismo video. Ahora, tenés a 3 cuadras una calle que está totalmente rota, que tiene un club de fútbol enfrente, decimos que queremos incluir a los chicos en el deporte. Flaco, arreglá la calle, tenés una escuela a una cuadra. Entonces, digo, ¿eso qué significa? Es una falta de sensibilidad social absoluta, ¿Qué los diferencia a ustedes, por ejemplo, de Pablo Habkin, o de Anita Martínez, o de Roy López Molina, o de Sebastián Chale? ¿Qué los diferencia a ustedes de ellos? En principio, lo que nos diferencia con todo lo que significa PRO es que no mentimos para conquistar un voto. Nosotros nos comprometemos y da cuenta de que tenemos una coherencia en lo que proponemos como ejes de campaña y como trabajo político
serio, digamos, constante, a todo lo que se ha hecho en este momento, digamos, que viene haciendo el PRO, tanto a nivel local como nacional, ¿no? Esto de decir que se va a cuidar al ciudadano, que se van a respetar, que no va a haber aumento, bueno, el socialismo ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Porque, digamos, cuando hablaba de que se cuidaban las tarifas, digo, cuando vos haces un tarifazo de la magnitud que hizo tanto el gobierno nacional como Lifchitz apenas asumió, cosa que dijo se iba a comprometer a no hacerlo, significa, digamos, salario indirecto. Por eso, digamos, era tan importante, fue tan importante el impacto que tienen aún esta escalada de tarifaria en los servicios que pagamos los rosarinos. Así que entre el PRO y el socialismo está claro que son, digamos... Una sociedad política. Sí, además de ser una sociedad política, digamos, no han cumplido con el pacto electoral que le han hecho con la ciudadanía, digamos, ¿no? Sí, y aparte, digamos, si esto es una opinión política, digamos, y no para nada es personal, pero sí nos interesa decirlo porque, como decía Norma, o sea, nosotros no somos hipócritas, nosotros somos lo que somos, defendemos nuestras ideas, por eso defendimos las políticas de industrialización, de desendeudamiento, de inclusión social, de generación de empleo, etcétera, de Néstor y Cristina, pues nos parecían las mejores políticas peronistas, digamos, de los últimos 50 años. Seguimos defendiendo las mismas, no nos fuimos a ningún lado, seguimos defendiendo lo mismo. Ahora, hay muchos que, viste, se maquillan, sí, en el sentido de que van cambiando todo el tiempo de barco, y encima, lo peor de todo es que, insisto, es una hipocresía tan grande que se muestran como lo nuevo. Entonces yo digo, cuando Pablo Hafkin, Mónica Fein dicen que Pablo Hafkin es lo nuevo, yo le digo a Mónica Fein que no se olvide que hace 16 años atrás, en el año 2001, Pablo Hafkin era el número 2 de la lista de Mónica Fein, que encabezaba Mónica Fein, era Mónica Fein número 1 y Pablo Hafkin número 2, ¿no? Para el Consejo Municipal, sí, con la alianza santafesina, que era, digamos, una alianza de Wiener con De la Rúa, porque Pablo Hafkin fue presidente de la Juventud Radical el año 98 con el apoyo de La Rúa, formaba parte del grupo Sushi con Antonito de la Rúa y con Lo Pérfido, el que no se acuerda muy bien los números desaparecidos. Entonces digo, en lugar de reivindicar su historia política y decir, no sé, si tiene que hacerse alguna autocrítica que se la haga, lo muestran como si fuera lo nuevo, ¿no? Una figura política nueva. Entonces yo lo que quiero decir es, vamos de frente, digo, si nosotros no ocultamos absolutamente nada de lo que es nuestras historias políticas o de vida, es porque nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos, más allá de los errores que pudimos haber cometido. Ahora, cuando vos ocultás y decís que sos una cosa que no sos, digo, eso es lo que a uno en parte también le da bronca, porque yo creo que a la población hay que mostrarle lo que uno es y ser transparente, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad de Rosario? La ciudad muy abandonada, digamos. La ciudad de Rosario ha tenido políticas muy fragmentadas. En la ciudad no podemos decir que existan dos Rosarios, eso siempre lo conversamos con Roberto, porque en realidad hay una multiplicidad de grupos, de sectores, de miradas, de cada barrio, digamos, es una ciudad. Es prácticamente una ciudad, porque además tiene la complejidad del acceso al servicio, digamos. ¿Cuáles son las falencias de Rosario? Teniendo el río Paraná a la vera, hay muchísimos sectores donde no hay agua. Por lo tanto, terminan cayendo los vecinos en la ilegalidad de poner la bombita para poder extraer el agua, gastan plata para comprar esto es ilegal, y después la municipalidad tendrá que ver cómo hace, porque es el único modo que ese vecino pueda tener agua para no el consumo, porque el consumo lo tiene que comprar. Si no, pidamos para lo cotidiano. Para bañarse. Para bañarse, ¿me entendés? Para lavarte los dientes. Te levantás a la mañana y resulta que no tenés agua. No solamente no tenés agua, el servicio de transporte urbano de pasajeros no es bueno. Digo, por lo menos siendo generoso en la crítica, tengo que decir que no es bueno. Tenés 20, 25 minutos de espera. ¿Puede ser eso que en el último tiempo, que quizá al ser un año electoral, para no aumentar la tarifa, se hayan sacado líneas del servicio? Porque cada vez la brecha entre colectivo y colectivo es mayor. Y sí, porque además Bermúdez nos tiene acostumbrados a eso, porque Bermúdez, que es un empresario que sabe muchísimo de transporte urbano de pasajeros, indudablemente, pero es el único monopolio que ha quedado. Entonces, cuando, digamos, no lo conduce el Estado, en realidad lo tiene que conducir el Estado, tiene una licitación
el Estado tiene que cumplirla, pero él también está obligado a cumplirla. Ahora, tenés ese servicio malo, no tenés agua, la inseguridad explota en cada barrio. Entonces, digo, hay muchas falencias. Y en ese sentido los barrios dan cuenta permanentemente de esto, ¿no? A eso agregarle la cuestión económica. No, está claro, digamos, que hay una gestión que está absolutamente agotada. Ustedes vieron con quién hace campaña Pablo Hafkin. Hace campaña con el gobernador, no hace campaña con la intendenta. Pero él es el secretario general de la municipalidad, no es un extraterrestre. O sea, es la mano derecha de Fein en la municipalidad y hace campaña con Lifchitz. Y la intendenta no aparece. Entonces, digo, me parece que queda claro que hay una gestión que está absolutamente agotada. Por eso, lo que nosotros nos debemos y le debemos a los vecinos de la ciudad de Rosario es poder generar las propuestas superadoras para demostrarle a la ciudad de Rosario que nosotros estamos a la altura de circunstancias para que en un futuro mediato, digamos, al 2019, podamos gobernar la ciudad de Rosario. ¿Para quién? Para todos los sectores. Es decir, no es que nosotros decimos vamos a gobernar para un sector. Lo que hay que hacer es gobernar para todos. Y esta ciudad gobierna para algunos sectores sí y para otros sectores no. Nosotros tenemos medidas y proyectos para toda la ciudad en su conjunto, no para un sector sí y otro no. Cuando yo en el 2015 hice campaña intendente con el tema de seguridad y hablando de la policía municipal y hablando de cerrar comisarías y todo lo que planteábamos, lo hicimos para toda la ciudad. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el Rosario es muy grande, digamos, ¿no? ¿Es posible la policía municipal sin la autonomía? Sí, es posible. Hay diversas formas, pero también podría hacerse sin autonomía. Lo que yo quiero demostrar con esto que estoy diciendo es que Rosario es la ciudad más importante del país que no es capital de provincia. Tiene un territorio que es solamente 20 kilómetros cuadrados menos que lo que tiene Capital Federal. Uh-huh. Capital Federal tiene 200 kilómetros cuadrados y Rosario tiene 180 kilómetros cuadrados. Pero tiene toda una complejidad importante. Digo, esta ciudad merece ser gobernada de otra forma, merece ser gobernada teniendo en cuenta toda un área metropolitana. Es decir, hay muchísimo para hacer en Rosario. ¿Y qué pasó? El socialismo le puso un techo. Le dijo, esta es la mejor ciudad para vivir. Entonces, digamos, es como que los sueños se terminaron. Y nosotros tenemos que volver a soñar con ser la Rosario, que era una ciudad pujante, con futuro, y no ser una ciudad mirada, digamos, por el narcotráfico, por la violencia, por la desocupación, etcétera. Vamos a corrernos un poco de la parte política, nos adentramos en la cuestión personal y acá ingresa Florencia, que hoy me parece que al ser dos invitados... Hoy se me complica un poco, ¿no? Pero le tengo una pista, no sé si una pista... No, podemos modificar un poco. Sí, una modificación, para que ellos también, la parte personal, ya que se conocen muy bien, puedan responder por el otro. Sí, es cierto, pero bueno, también van a tener que responder de ellos. Me da más miedo Florencia que la elección. Tenle miedo a Norma, Roberto. Vos sabés, Roberto, que la mayoría viene acá y lo que digo es que ya saben más o menos, bueno, cómo va la entrevista, las preguntas de política, ¿no? Pero cuando empieza lo personal es como que empieza un poco también la incógnita, la duda, el invitado se quiere ir. Sí. Arruga un poco, pero bueno, no, yo creo que van a responder. Pero vamos a usar la dupla. Es la primera vez que nos toca en piso. Sí. Así que vamos a modificar un poco la pregunta. Que Norma diga 3 adjetivos que describen a Roberto y Roberto 3 adjetivos que describen a Norma. Solidario. Sí. Defiende los intereses de la gente y tiene decisión. ¿Y 3 negativos? Me discute todo. Y esa no fui yo. Me discute todo. Y siempre tengo razón yo. Como toda mujer, Roberto, ¿no? Sí, querida. Lejos estamos de eso. Gracias a Alejandra, que lo cuida tanto. Así que, ¿qué otra cosa? Cuando tiene un tic. Sí. Cuando vas charlando, pero el tipo quiere sostener lo que él dice. Y todos le decimos, mirá, no. Cambiemos porque acá hay algo que no... No, pero vos fíjate, entonces te hace la psicología. Dice, con este tono de voz. ¿Y vos, negrita? ¿Vos creés?
¿vos crees en serio que esto? Porque a mí me parece tan cosa. No, Roberto, así no, porque esto, ¿verdad? Sí, esto sí puede ser, qué sé yo. Pero lo pensaste bien. ¿Te quieres hacer cambiar de opinión? No, a los 2 días nos volvemos a encontrar y nos ponemos de acuerdo. O sea, Bien. que Bien. es, digamos, es Funciona un el equipo. funcionamos en equipo. Bien. Eso está bueno. Roberto. Roberto de ella, adjetivos. Ay, ¿Objetivos? Sí. Al micrófono. Es una gran amiga, no mía, es una gran amiga de sus amigos, digamos. Es una gran amiga. No, mía también, pero quiero decir, no es solamente, quiero decir, no es una cuestión personal. Claro. Sí, Digamos, en es general. es una gran amiga de sus amigas, porque es una gran persona, es muy sensible en el buen sentido de la palabra, de la sensibilidad que tiene que ver con la solidaridad, con la amistad, con la ayuda al prójimo, y es una gran militante que yo admiro profundamente porque tiene, digamos, su vida es ver cómo hace para solucionarle los problemas a las personas que lo necesitan, y no importa el día, no importa la hora, siempre está atenta a ayudar. ¿Y alguna crítica como para devolverle gentilezas a Norma? Me cuesta muchísimo encontrar defectos en mí. Sí, pero te voy a decir, uno es la impuntualidad. Hoy sucedió un hecho inédito. No sé qué habrá pasado, pero yo la cargo siempre porque la impuntualidad de Norma es terrible. Ese es un defecto que tiene. El otro que tiene es el telefonito, digamos, ¿no? Que está hablando con vos del tema más serio, más importante, más urgente, y ella está con los deditos mirando la pantalla y ti. Ese es otro. Y creo que no debe tener más. Florcita, la última, a ver. Norma, ¿un libro? un libro. La razón de mi vida, de Eva Perón. Y los de Gioconda Belli, que me encantan. Me encantan todos los de Gioconda Belli. Y otro, te puedo decir otro libro más, bueno, que son sumamos, los de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es, sí. Además de haber sido un gran periodista, digamos, como escritor, a mí me gustó mucho Los policiales. ¿Una película, Roberto? Una. Varias. Que es muy difícil. Es A mí difícil. todas estas me cuestan. No, yo soy un apasionado del cine. Yo empecé a ver cine a los 10 años, mucho, masivamente, porque mi papá compró la videocasetera. Estoy hablando del año 85. Epa. Llegaba a ver 7 películas por fin de semana. Y Bueno. la verdad es que me cuesta horrores poder decirte una película. La última que viste, Un día le- pero La algo más última que fácil. vi te puedo decir, Sí. y eso es más fácil. Dale. Fui a ver con mis hijos y mi esposa la semana pasada. Mi mamá se fue de viaje. Ah. Película argentina con Peretti Sí. y Carla Peterson. Llegó al 1.000.000 de espectadores. Y se la recomiendo a cualquier familia, ¿no? Para que vayan con los hijos. Es realmente excelente la película. Roberto, Norma, gracias por haber venido. Por favor. ¿La pasaron bien? ¿No fue tan grave al final? No fue No. grave. Al final, de hecho, fueron más malos ustedes que yo. Yo no, háblale a él. Tenés razón, Florencia. Fue dulce. ¿Viste? Fue Tenés dulce. razón. Aparte, pues, sobre todo porque me preguntaron defecto de Norma y yo no pude encontrar más de dos. Roberto Zuckerman, Norma López, precandidatos a concejales por la lista Frente Ciudadano por Rosario dentro del PJ, pasaron por contramano. Radio 10. 106.3. Hacemos radio.